Capítulo 4. Se escucharía un dulce canto por parte de las aves, las cuales seguían con aquel canto. Issei poco a poco empezaría a despertarse, pero aún se mantenía con el sueño. Pero Issei solo pondría una mirada feliz, ya que volvió a ver a Irina, la cual desde pequeño cautivó su corazón. No comprendo qué son estos sentimientos, intento comprender lo que siento cada vez que pienso en Irina, siempre me cuesta asimilar este sentir proveniente de mi pecho, pensaría Issei mientras aún seguía mostrando su sonrisa. Me alegra que seas feliz, compañero, más que desconozca los sentimientos humanos y se me haga confuso por la manera en la que actúan, pero sé que esa chica es muy importante para ti, respondería mentalmente Drake con su mismo tono de siempre. Creo que es muy confuso, Drake. Yo siendo humano me llega a costar entender mis propios sentimientos, solo me dejo llevar por los latidos, que aceleran cada vez que pienso en Irina, pero ahora todo es distinto, ya que la puedo ver y puedo decirle varias cosas que siento, lo diría Issei con un tono feliz, mientras aún seguía con su sonrisa. Realmente eres el portador más extraño que me ha tocado a lo largo de todo lo que vivo, lo diría Drake con un tono inexplicable al decir lo que dijo. Lo siento, Drake, supongo que soy un portador diferente comparado con los que estuvieron contigo en sus momentos, pero soy un portador diferente y te tienes que conformar, Drake, lo diría Issei con un tono divertido con lo último que dijo. Lastimosamente así es, compañero, pero me alegra que fueras tú mi portador, fuiste el primero en demostrarme varias cosas que ninguno de mis anteriores portadores llegaría, lo diría Drake mentalmente con un tono de orgullo. No voy a negar que escuchar eso por parte de ti, Drake, es todo un honor, lo diría Issei con un tono divertido. Se escucharía como alguien tocaba la puerta, a lo cual iba abriendo lentamente. Issei rápidamente reaccionó y dirigiría su mirada en dirección de la puerta y vería que era Zenobia quien abrió la puerta de su cuarto. Irina me envió para avisarte que el desayuno ya está listo, lo diría Zenobia con un tono serio, pero estaría viendo sigilosamente el cuarto de Issei, buscando a una segunda persona, ya que había llegado a escuchar cómo Issei conversaba con alguien, pero no estaba viendo a nadie y esto solo le parecía un poco extraño a Zenobia, pero aún así mantendría su misma postura. Gracias por avisarme, ahora mismo bajo, lo diría Issei con un tono un poco nervioso, ya que nunca estuvo en tal situación y no sabía cómo siquiera reaccionar. Te esperamos abajo, lo diría Zenobia con su mismo tono serio, mientras cerraba la puerta del cuarto de Issei. Qué inesperado, lo diría Issei con un tono un poco más calmado por aquella situación. Ten cuidado, compañero, recuerda que tienen cierta energía extraña, lo diría Drake con un tono serio. Lo sé, Drake, tendré cuidado y no voy a cometer un error, pero realmente no me esperaba que la compañera de Irina fuera a tocar la puerta inesperadamente, lo pensaría Issei mientras sentía como una de las energías venía de la sala, el cual era proveniente del brazo de Irina, pero la otra energía se encontraba en el cuarto donde Irina y Zenobia habían dormido. Se dejó llevar más por aquellas energías, que, por su sentido de dragón, esto podría ser algo peligroso, serían los pensamientos de Issei, el cual se encontraba pensando. Solo no bajes la guardia, compañero, lo diría Drake con un tono serio. No te preocupes, Drake, no bajaré la guardia, tendré más cuidado, respondería Issei mentalmente, a lo cual se iba alistando para dirigirse a la sala. En todo ese transcurso, Issei había comido el desayuno que Irina le preparó, realmente eso le hizo muy feliz. En todo ese tiempo, Issei estaría conversando con Irina, mientras su amiga Zenobia se encontraba comiendo un poco más de comida, pero siempre se mantenía observante con el pelo castaño. Pero en eso Issei se daría cuenta que debía ir a la Academia Quo, a lo cual Irina y Zenobia lo acompañarían. Ya en la academia Issei iría directo a su aula, sin antes despedirse de Irina y de su amiga. En eso ciertas personas del consejo estudiantil habían observado esa escena desde lo lejos, las cuales solo se dirigieron en dirección de las dos encapuchadas, ya que sentían cierta energía sacra. Irina, no bajes la guardia, mencionaría Zenobia con un tono serio, mientras se mantenía alerta ante esas dos chicas las cuales se estaban dirigiendo a su posición. ¿Ustedes qué hacen aquí?, preguntaría Sona con un tono serio, mientras observaba detenidamente. Vinimos para hablar sobre un tema con las dos líderes demoníacas, sería lo único que respondería Zenobia con su mismo tono cortante.
Sona solo se mantuvo en silencio por unos segundos, mientras analizaba la situación, hasta que decidió decirles algo. Vuelvan para más rato, así podremos conversar sobre ese asunto, respondería Sona con su mismo tono serio. Zenobia solo asintió con cierta molestia, ya que no le agradaba a esa chica. Sona solo continuaría con su camino, siendo seguida por Tsubaki, adentrándose ambas a la academia. Avísale a Ria sobre una reunión en el consejo estudiantil, lo diría Sona con su tono serio, mientras seguía avanzando. Entendido, sería la respuesta proveniente de Tsubaki. Las horas pasarían con normalidad. Se podía ver a las dos enviadas por la iglesia en cierto cuarto con ciertas personas, entre esas personas se encontraría Rías y su séquito, los cuales observaban a las dos encapuchadas, ya que habían sido avisados sobre un tema importante y tenían que reunirse en el consejo estudiantil. ¿Qué les trae aquí?, preguntaría Sona con un tono frío y cortante, mientras observaba a las dos mencionadas. Yo y mi compañera somos enviadas por la iglesia, tenemos que resolver un asunto con un robo de ciertos artefactos de la iglesia, sería lo único que diría Zenobia, la cual se mantenía en alerta si sucedía algo. ¿Qué clase de artefactos son?, preguntaría Rías con un tono curioso, la cual se unía a la conversación. Eso es algo que no se puede revelar, pero esos artefactos fueron robados y el que los robó, se encuentra en esta ciudad, respondería Zenobia mientras le enviaba una mirada fría a Rías. Entiendo, ustedes vinieron para recuperar esos artefactos, ¿no es cierto?, preguntaría Sona con un tono serio, mientras analizaba la situación. En efecto, como ustedes son las que custodian estos territorios, venimos a pedirles permiso, así no causamos problemas, esta vez sería respondido por Irina, la cual se unía a la conversación con su mismo tono, pero manteniendo neutralidad con los demonios. Sona solo cerró los párpados, para luego decir que tenían su permiso, en eso dirigió su mirada en dirección de Rías, esperando su respuesta ante el pedido de las dos enviadas por la iglesia. Rías también daría su permiso sin dudar, en su caso no le importaba ese asunto, su mente estaba más enfocado en su compromiso. Entonces nos retiramos, Irina, mencionaría Zenobia con un tono serio, mientras observaba a su amiga. Esperen. Quiero hacerles una pregunta más, lo diría Sona con un tono serio, mientras observaba detenidamente a las dos mencionadas. ¿Cuál es tu pregunta, demonio?, preguntaría Zenobia, la cual se mantenía en alerta. ¿Qué clase de relación tienen con el estudiante Youdo Wisei?, preguntaría Sona con su tono serio. Esta pregunta sería de gran sorpresa para Irina, la cual no se esperaba tal pregunta, pero de cierta manera esa pregunta llamaría la atención de Rías, esto le generaba mucha curiosidad. Irina no sabía qué decir, no quería involucrar a Issei con los demonios, temía que estos demonios hicieran algo contra Issei. En cambio, Zenobia, esta se mantenía con su mismo estado serio, pero por dentro sabía cuál era la situación, si involucraban al amigo de Irina, estaría en peligro y si decía que no tenían ninguna relación, podría romper el acuerdo hecho para estar en sus territorios, ya que suponía que cuando iban llegando a la academia, los dos demonios hubieran visto todo desde el inicio, todo se estaba complicando de cierta manera, pero en eso Zenobia miraría con seriedad a Sona. Eso no les incumbe, mencionaría Zenobia con un tono serio y molesto. Sona no diría nada, solo se mantenía observando cualquier gesto extraño o reacción ante la pregunta que hizo, pero al escuchar la respuesta de Zenobia, solo asentiría para luego decirles que se podían ir. En el bosque de la academia, se podía observar cómo Issei iba descansando un poco, mientras pensaba en Irina, pero en eso empezaría a sentir cierta sensación en todo su cuerpo, sentía como la sangre le hervía, además de sentir un instinto de pelea, en eso Issei empezaría a escuchar ciertos pasos que se dirigían a su posición. Así que tú eres el Sekir Yutei actual, lo diría Bali con un tono serio y a la vez confiado, mientras iba acercándose con un andar tranquilo, mientras observaba detenidamente al castaño. Issei solo se pararía ante el sujeto que estaba al frente suya, rápidamente pudo deducir que era el Akuryu-kou, solo se pondría en alerta por cualquier intención que tuviera el otro portador del dragón celestial.
En eso Valí empezaría a soltar cierta cantidad de energía, mientras mostraba una sonrisa confiada al castaño, solo deseaba que el Sekiryu-Tei fuera un digno oponente. Issei también empezaría a liberar cierta energía, correspondiendo al otro portador, su sed de pelea iba aumentando poco a poco. En el consejo estudiantil, se encontraba Rias y Sona conversando de algunas cosas, y en eso ambas empezarían a sentir ciertas energías, las cuales iban aumentando de gran manera. ¿Qué es esto? ¿Acaso es un ataque? Mencionaría Rias con un tono serio, mientras se ponía alerta. Estén atentos, sería lo único que mencionaría Sona, la cual lo diría con un tono de orden, mientras intentaba percibir el punto proveniente de las energías. Volviendo con Issei, este se encontraba liberando aún su energía, mientras se preparaba para atacar al otro portador. Compañero, no es el momento, solo te está tentando a pelear, y si decides atacar, la pelea sería devastadora y solo destruiría la ciudad de Kuo, solo pondrías en peligro a tu amiga Irina, lo diría Drake mentalmente, el cual lo decía con un tono serio y a la vez fuerte, para que su portador entendiera la situación. Issei, al escuchar esto último dicho por Drake, reaccionaría y decidiría calmarse. Él no quería poner en peligro la vida de Irina, no quería que nada malo le pasara, además se daría cuenta de lo que había hecho, había liberado cierta cantidad de poder y lo más seguro, era que los demonios se habían dado cuenta, solo pudo observar al Peli Plata con una mirada molesta. ¿Acaso no quieres pelear contra mí? Lo diría Valí con un tono confiado, mientras miraba al otro portador. Pelearemos en otro momento, tengo cosas que hacer en estos momentos, respondería Issei con un tono serio. ¿Acaso me estás tomando como un juego? Preguntaría Valí con un tono frío, mientras miraba detenidamente al castaño. No quiero matarte en estos momentos, Sakuryukou, lo diría Issei con un tono serio, mientras empezaba a alejarse del lugar. Valí solo sonreiría, ya que podía notar cómo era el nuevo Sekiryu-Tei, realmente aquel comentario solo causaría un gran interés en Valí, el cual también se iría del lugar, desapareciendo entre los árboles. Los demonios iban llegando al lugar proveniente de la energía. Manténganse alerta y no bajen la guardia, mencionaría Sona con un tono serio, dándole cierta orden a su nobleza, mientras sentía que estaban en el lugar donde se había sentido aquella energía. Parece que se fueron, mencionaría Rias con un tono serio y a la vez curioso por aquel poder que había sentido. Se escucharía como las campanas sonaban, dando a saber que se había llegado al final de las clases. Los estudiantes empezarían a irse en dirección de su casa. Y se iba saliendo de la academia, pero se le podía notar cierta molestia y enojo por lo que había pasado hace poco, pero en eso escucharía cierta voz que reconocería al instante. Aquí Issei. Ven aquí. Lo diría Irina con un tono alegre, mientras miraba al Peli Castaño caminar. Issei, al percatarse y seguir la voz, vería que era Irina, la cual estaba siendo acompañada de su amiga Zenobia, solo pudo cambiar su estado por uno alegre y feliz, mientras iba caminando en su dirección. Te extrañé, Issei, lo diría Irina con un tono alegre, mientras mostraba una sonrisa radiante. Yo también te extrañé, Irina, ¿cómo les fue con lo que tenían que hacer? Preguntaría Issei con un tono curioso, mientras observaba a Irina y a su compañera Zenobia. Antes que Irina respondiera, sería interrumpida por Zenobia, la cual respondería a la pregunta de Issei. Nos fue bien con lo que teníamos que hacer, respondería Zenobia con su tono indiferente. Oye, no es justo, yo le quería decir cómo nos fue, lo diría Irina con un tono reclamante, por ser interrumpida. No te preocupes, Irina, ¿quieren ir a comer? Preguntaría Issei con un tono curioso, mientras observaba a Irina y su compañera Zenobia. Por supuesto que sí. Respondería Irina con un tono alegre. En ciertos pilares de una gran altura. No me esperaba que estuvieras aquí, Opis, lo diría Valí con su tono frío, mientras observaba a una chica con una vestimenta de un color blanco y morado con ciertos detallados oscuros, además de tener una mirada vacía en sus ojos. Solo vine a ver la pelea que ibas a tener, pero no pasó nada, respondería Opis con su tono cortante, mientras mostraba cierta sonrisa. Valí solo se quedaría en silencio ante lo que había escuchado y solo pudo dirigir su mirada en dirección del Peli Castaño, el cual iba caminando junto a dos encapuchadas. Fin del capítulo 4.